bienvenida, querida Andrea. Gracias por aceptar la invitación y conversemos un poquito sobre lo que es este tema tan interesante que es la condición del espectro autista, que espero que ya pronto cambie la nomenclatura, más que el trastorno en sí es una condición. Primero, mira, te quiero conversar de lo que uno ha escuchado, de lo que me imagino que tú también con tus pacientes has conversado muchas veces, y los temores que tienen de repente. Uh-huh. ¿Qué opinas tú respecto quizás a un primer gran mito? ¿El TEA es una enfermedad? ¿El TEA es una enfermedad que tiene una cura en sí? Que siempre como que uno te dice, o sea, es que tiene esto, es como, lo toman como algo médico, algo que se contagió, algo que le pasó. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Antes de eso, sí, Roberto, antes de eso quiero saludarla. Perdón. Quiero saludarla. Que quiero aprovechar. Sí, no, lo que pasa es que, bueno, Roberto tiene el mismo problema que yo. Tenemos un grado de ansiedad que de pronto nos juega en contra. Andrea, primero que todo, conocerte, sí. Para que te presentes frente a la gente que hoy te va a ver a través de Efecto Matinal. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Andrea Salazar, soy terapeuta ocupacional de profesión, actualmente trabajando con niños, preadolescentes y adolescentes en el área del autismo. Trabajo de forma particular con ellos, realizando ya sea trabajos de forma individual o talleres grupales, trabajando habilidades sociales con ellos. Así que actualmente como ese está siendo mi campo laboral. ¿Te dedicas de forma independiente? Sí. ¿Trabajas cotidianamente con esta condición, como nos dice Roberto, ¿verdad? Exacto, estoy trabajando de forma netamente particular, de lunes a viernes, en un box acondicionado para trabajar con ellos, y los días viernes que los dedicamos netamente a talleres de habilidades sociales en diferentes grupos, ya sean niños, preadolescentes y adolescentes. Lo digo porque comúnmente todos nos creemos con la capacidad de entender esta condición, nos creemos con la capacidad de opinar respecto a ello, pero hoy día tenemos una persona que lo convive profesionalmente, pero también personalmente. Sí. Como dice Roberto, SEA, condición de espectro autista, más que TEA. Sí, claro, hoy en día se está hablando con esta nomenclatura de SEA más que un TEA propiamente tal. Dar a conocer y explicarle a la gente que en realidad aborda y engloba lo mismo. TEA lo utilizamos más como término médico, como claro, en ese aspecto, más claro, de diagnóstico. Hoy en día el SEA se está utilizando más con esto del ámbito inclusivo, donde no hablamos de una condición más que un trastorno. Exacto. Propiamente. No nos olvidemos que hace 5 o 6 años atrás, algunos de estos niños o niñas nosotros le denominábamos Asperger. Exactamente. Cosa que dejó de funcionar. Y eso tiene que ver con también lo evolutivo que es esto. A medida que los vamos conociendo, que los vamos comprendiendo. Porque hace, 20 años atrás, muchos estaban en esta condición y los tratábamos de locos, disculpando el término, los tratábamos de todo. Sí. Se especula, y Roberto creo que en algún momento lo mencionaste también, muchas de estas personas que en la antigüedad estaban en esta condición eran los denominados brujos o personas que estaban poseídas. Sí. Y bueno, eso habla nada más que de el desconocimiento, la ignorancia propia del no entender una condición como esta. Exacto. Voy a dejarte ahora y te vuelvo a poner play, Roberto, porque dejo con la pregunta que... No, la pregunta, pero es que en realidad, mira, va muy de la mano, con todo este tema histórico y que también, obviamente, yo entiendo, la gente también que no conoce va tomándose de lo que escucha. Exacto. De comillas, no sé si llamarlo conocimiento popular, estigma. Volviendo a lo que te preguntaba, en sí, una persona con una condición, o que comillas lo asocia con un trastorno, ¿es una persona que adquirió una enfermedad y se enfermó de TEA? ¿Cómo es esto un poquito que nos puedas contar? Sí, mira, lo que pasa es que ha generado un poquito esta confusión porque el SEA propiamente tal es algo con lo que se nace, no es una enfermedad, hay que dejarlo súper claro eso, no es que tú vas a ir al hospital, te van a dar un medicamento y con este medicamento lo curaste. El diagnóstico propiamente tal va a existir a lo largo de toda la vida de las personas, lo que sí, a medida que van recibiendo apoyo, intervenciones, mientras más pequeñitos las reciban, mejor van siendo los resultados. Entonces pasa muchas veces que los niños que recibieron intervenciones en una primera infancia, en la adolescencia o en la vida adulta, es casi como que ya no existiera el diagnóstico en ellos.
pero en sí este está presente, es netamente lo, entre comillas, terapiado que han sido a lo largo de su vida, todas las intervenciones que han ido recibiendo, la ayuda que va entregando la familia en cuanto al conocimiento, cómo se van preparando, pero a medida que ellos van creciendo, sí o sí van apareciendo o desapareciendo algunas dificultades en ellos. Volviendo al tema de no es una enfermedad, sí pasa muchas veces que los niños nacen con esto, pero los primeros rasgos o los primeros como luces aparecen, no sé, pasados los 3 años, 4 años, 5 años, y en las niñas se da que ellas tienden a camuflar mucho más el diagnóstico. Entonces son niñas que finalmente llegan a la adolescencia y es aquí donde empieza ¿por qué soy así? ¿Por qué no logro compartir? ¿Por qué no logro socializar? ¿Por qué me cuesta tanto? O algunas que simplemente son más introvertidas y llegan a la vida adulta teniendo el diagnóstico sin saberlo. Exactamente. Pero hay que dejar muy en claro que no es una enfermedad, no es algo que se va a curar, sí es algo que a medida que vayan recibiendo intervenciones va a ir teniendo una mejor calidad de vida. Exacto. Otro mito también de repente, como te has dado cuenta también, Germán, como en películas como que asocian a la persona que tiene el TEA con una persona como muy ensimismada, muy encerrada, de repente como esto de lo que uno podría decir que se descompensó y de cierta forma como que actúan de la misma manera, generalmente como que dicen, no, mira, sabes que cuando tengas un niño de estas características, usa tales herramientas, como que era un set de herramientas como para todo. ¿Es tan así? ¿Es más de tele? Yo tengo más o menos respuestas, pero también que nos puedas comentar un poco sobre eso. Sí, nosotros a veces le llamamos como un TEA de libro, como que la explicación que se da en estos libros, la gente asume que todos los niños se van a comportar de la misma forma, pero de verdad que al ser un espectro es muy variado. Todos los niños son diferentes, tienen una forma de presentar los rasgos de forma diferente. Sé que lo hemos explicado, Andrea, pero refuérzanos un poco más este concepto de espectro para que la gente que quizás no lo había escuchado antes, si no está escuchando hoy día o no está viendo hoy día, entienda por qué se le denomina espectro. Porque el espectro autista, porque es muy variada la sintomatología que ellos presentan. Entonces hay niños que pueden ser verbales, otros niños no pueden ser verbales, otros niños no tienen la forma de comunicarse, otros niños les cuesta demasiado lo que son las habilidades sociales, otros niños casi no tienen dificultades en ellas. También viene asociado lo que son los trastornos sensoriales, que se dan mucho como en el diagnóstico. Hay niños que lo presentan, hay niños que presentan, por ejemplo, no sé, alteraciones a nivel táctil, niños que les dificulta mucho el que los toquen o ellos manipular ciertos objetos, y hay otros niños que no tienen ninguna dificultad con eso, pero puede presentar una dificultad a nivel auditivo, por darte un ejemplo. Y es importante ahí decirle a la gente que nos ve y que nos escucha en el ánimo de querer ser didácticos, no es que el espectro se mida, no es que se diga que es de 1 a 100 y que entre 1 y 100 está el espectro, porque este es un espectro que, como lo dijimos hace un rato atrás, va creciendo y van apareciendo nuevos casos, nuevas formas. A ver, yo creo que si hay algo que hemos aprendido los que nos ha tocado vincularnos de alguna manera con esta condición, es que es algo que depende mucho de nosotros cuánto evolucione, porque ellos solos no van a evolucionar. Exacto, depende mucho de la ayuda que se le vaya entregando, del conocimiento que vaya teniendo la familia, su entorno más cercano, el colegio, quienes le estén prestando constantemente ayuda a estos chicos. Pero sí, la terminología es muy variada. Ningún niño con autismo se parece a otro. Son muy, muy, muy diferentes. Y otro tema también, o sea, dicho que uno escucha también, es esto de que como que antes no hubiera existido y ahora es como, volviendo quizá al tema, es como, lo han dicho así como que ahora reciente, y eso, por lo visto históricamente lo hemos conversado, no pasa por ese lado, pero ¿dónde has visto tú que quizás ahora está más presente en el tiempo? ¿Te acuerdas antes? No sé, podría haber sido, no sé, el TDAH, por ejemplo, el tema del déficit atencional, la hiperactividad, ahora como que se está... aparecer la palabra es apareciendo, porque la verdad las cosas que siempre ha estado, pero más en boga el tema de la condición.
Pasa que antiguamente se englobaba mucho en otros trastornos, en otras discapacidades. Por ejemplo, teníamos un déficit de neurólogos, entonces son finalmente ellos quienes diagnostican. Entonces, antes, ¿en qué se englobaba más? Teníamos un boom de TDAH, teníamos un boom de discapacidad intelectual, lo que hoy en día igual ha ido disminuyendo por esto de aumento del diagnóstico propiamente tal del autismo. Tienden a aparecerse en una primera infancia, yo creo que por ahí va igual la confusión con las familias, con las personas que tienen un hijo con la condición. En una primera infancia el TDAH y el TEA comparten algunos como rasgos, por ejemplo, el déficit atencional, algunas cosas sensoriales, el que caminen en puntita de pie muchas veces, que sean más desatentos, el nivel de hiperactividad tan activo que presentan, todas esas son como características que van compartiendo. Entonces, ¿quién es el punto clave acá? Son finalmente como los colegios. Los colegios son los que empiezan a pesquisar un poquito más estas cosas. Las familias a veces tendemos como a normalizar algunas conductas. Sí, a justificarla, no, esperemos un poco más, ya va a desaparecer, mira, estuve leyendo y esto era súper normal en una primera infancia. Entonces, los colegios acá igual juegan como un rol importante como en este prediagnóstico de los niños. Yo cuando hablamos de esto, bueno, la semana pasada despedimos el programa precisamente en el Día 2 Mundial del TEA y me pasó que al día siguiente me encontré con alguien ahí comprando en un negocio y me dijo, no sabía que el psicólogo tenía un hijo con TEA. Yo le dije, es que no es algo que se ande publicando, no es algo que se ande contando. Tampoco es algo de lo cual, porque lamentablemente todavía ocurre, de lo cual tengamos que sentirnos con vergüenza. Hace muy poco, y lo digo hace muy poco, me contaban de un papá que no quería que su hija hiciera todo el proceso para ser diagnosticada porque su hija era normal, y todavía hay personas que no entienden nada, o sea, el no querer diagnosticar a un niño o a una niña es el primer gran daño que nosotros le podemos hacer. ¿Por qué? Porque además pierden la posibilidad de vincularse con personas como tú, Andrea, que pueden ayudarles a entender mucho más qué es lo que viene con esos niños. Roberto lo sabe profesionalmente, pero también lo sabe personalmente. Y ahí es súper importante dejar un mensaje a la comunidad que el TEA como condición no es algo que te va a echar a perder la vida, no es algo, puede ser todo lo contrario, puede ser absolutamente todo lo contrario, pero ahí hay que tener, no sé si la mente abierta, yo creo que la mente informada, eso es lo que tenemos que llamar a la comunidad. Cuando escuchan hablar sobre estas cosas, detenerse un poquitito, detener el mundo y bajarse del mundo y escuchar y empatizar. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, en este estudio, hace 3 años atrás, una madre dijo y relató aquello. Dijo, para mí el TEA no era tema, yo lo escuchaba y me daba lo mismo. Pero ahora soy madre de una niña con TEA y caramba que me hubiese servido haber escuchado mucho antes y poner atención mucho antes sobre esto, porque en cualquier momento a cualquiera de nosotros nos puede tocar vincularnos directa o indirectamente con esta condición. Así es. Mira, el tema personal, bueno, tú sabes que yo soy bien reservado, la Andrea también, porque es la terapeuta de mi hijo, en ese sentido, pero no es por un tema de que sepan o no sepan, lo que pasa es que se puede prestar para dos cosas, por lo menos personalmente yo lo veo así. A mí me encanta el trabajo con los chicos con TEA, me he especializado, pero también puede sonar un poquito como una justificación. En lo personal yo abordo las cosas desde siempre de una manera más tranquila, o sea, mi hijo es mi hijo, tenga lo que tenga, soy papá, eso es lo más importante. Yo sé que hay mucha gente que le gusta todo esto de, no sé, que mi hijo es del color ABCD o de la forma no sé cuánto. Yo soy un papá que cría a su hijo, tenga lo que tenga, y lo paso bien así. Y también es un espacio psicológico, porque si no tendríamos que estar hablando todas las veces de Roberto Saldivia, psicólogo. Entonces tenemos más temas que hablar, pero solo por eso, pero yo lo paso espectacular. Vuelvo a mi punto, o sea, hay cosas que son realmente más complejas a nivel profesional o de empresarial,
que el hecho de poder trabajar o convivir o vivir con mi hijo. Yo lo paso el descueve. Solo por eso, nada más. Sí, es que a nivel de sociedad igual existen demasiados prejuicios y como te decía, en algún momento tenemos esto de el TEA de libro. Entonces, ¿qué pasa? Que buscan en internet información y lo primero que te aparecen son crisis, descompensaciones, niños que golpean, que se autoagreden, que agreden a un otro. Entonces las personas se van quedando como con eso y generan como este rechazo, esta cierta distancia cuando escuchan la palabra TEA. Entonces, por lo mismo, muchas personas han optado como por ocultar el diagnóstico. Se da más en niños que presentan como un TEA de alto funcionamiento, que son los que, entre comillas, casi pasan desapercibidos. En ellos se oculta bastante. No son familiares que busquen ayuda hasta que realmente ven a un niño muy agotado mentalmente. ¿Cuándo ocurre? Preadolescencia o ya casi vida adulta, que es como, oye, ¿sabes qué? Quieren estar encerrado todo el tiempo, no sé qué le pasa. Tiene 2 amigos y estos 2 amigos han sido los amigos que tiene desde la toda básica, la vida, de toda la vida. Entonces, no sé qué le estará pasando, con quién lo llevo, y recién ahí empiezan se dan cuenta y empiezan a pedir ayuda, pero en ese momento ya es bastante tarde. Andrea, sé que esta pregunta puede ser un poco amplia, pero ayúdame a simplificarla, porque estoy seguro te ha tocado ver muchos casos, porque aquí no quiero hablar del niño o la niña, quiero hablar de los padres. ¿Cómo ves tú la evolución de los padres respecto a la condición? ¿Qué le podrías decir tú también a esos padres que están recién ingresando en esta información que yo decía que no la tenemos, que no la traemos? No es que nos eduquen en el colegio o en el liceo y nos digan respecto al trastorno de espectro autista, todo esto que aquí estamos conversando. Lo más seguro es un paseo muy ambiguo respecto a esta realidad. Pero a medida que tú vas viendo que los padres aprenden y comprenden, ¿esa es una evolución rápida? ¿Es una evolución lenta? ¿Les cuesta? Háblame un poco respecto a eso. Sí, mira, yo creo que realmente hay un duelo que permanece por muchos años. Yo creo que hay personas que finalmente es un duelo que jamás van a poder superar, pero hay otras personas que aprenden a vivir con este duelo y empiezan, oye, no, yo lo puedo sacar adelante, empiezan a informarse. Hoy en día tenemos un montón de información a la mano, de forma gratuita, tenemos las redes sociales, entonces tenemos papás mucho más informados que están ahí buscando constantemente cómo poder ayudar a sus hijos, ya sea no sé, a través del servicio público, del servicio privado o ellos mismos en casa. Hace un tiempo atrás me llegó una mamá que tiene un chiquitito de 6 años y, por ejemplo, ella nunca había optado por recibir terapia para su hijo. Simplemente lo trabajaba ella en casa. Y ¿sabes qué? Se atrevió a pedir y el niño estaba súper, súper bien. Y ella lo hacía netamente como a través de sus redes sociales, buscando cursos para papás. Entonces, tenemos una comunidad hoy en día mucho más informada con respecto al diagnóstico. Padres más informados, padres más abiertos a buscar ayuda, a solicitarla, ya por diferentes partes, pero gente mucho más informada. También tenemos personas que tal vez son un poco más añosas, a las que les cuesta todavía comprender este diagnóstico. Abuelitos, por así decirlo, que son como reacios que exista, porque para ellos es algo totalmente nuevo, que antes no existía. Exacto. Y tenemos estos que aconsejan como, no, esto es netamente algo conductual. Oye, no quiere comer, no, tú tienes que esforzarte y darle la comida igual. Cuando no entienden este trastorno sensorial que viene de base, niños que realmente sufren al momento de comer, niños que no toleran diferentes texturas, que realmente lo están pasando mal. Pero eso en la práctica hoy en día se da mucho más con personas como más adultas, más añosas que las nuevas generaciones. Sí, no, y por otro lado también concuerdo con lo que dice Andrea, hay muchas especialidades. Antes también esto era una caja negra. Eso también te lo puedo decir a nivel de manuales estadísticos diagnósticos. O sea, imagínate, no hace tan poco tiempo, habían hasta neurólogos que no ni siquiera se atrevían a hacer el diagnóstico porque contaban con tan pocas herramientas y como era un popurrí de todo,
Entonces era súper difícil poder decir, mira, sabes, efectivamente puede pasar esto. Ahora el asunto se ha ido especializando y eso también te entrega muchas más herramientas para poder saber dónde acudir. Y lo importante también, y lo hemos conversado, y también Andrea me va a reafirmar, especialmente ojalá sea lo antes posible. Lo antes posible, porque hay que hacer procesos terapéuticos adaptativos también, para que los chicos también puedan, más allá del tema de la condición, también el tema de que puedan aprender a convivir en sociedad. Entonces también eso es súper importante. Y también, ojo, también vencer un mito, o sea, que también lo podemos tocar, que es que aparte del tema de la enfermedad, el pensar o el escuchar muchas veces que las personas con condición de espectro autista como intrínsecamente son agresivos. Eso es así, no es así. ¿Cuáles condiciones tienen que generarse como para que ocurra eso, si es que efectivamente ocurre? Sí, mira, es que hay hartos factores ahí que ocurren en donde tenemos niños con diferentes niveles de apoyos, como los llamamos. Tenemos niños que tan solo requieren un nivel de apoyo, 2 niveles de apoyo o 3 niveles de apoyo, y ahí viene un poquito esto de que hablamos de un TEA grado 1, grado 2 o grado 3, depende netamente como de los niveles de apoyo. Pero hay niños, por ejemplo, que son no verbales, y que obviamente acá viene de la mano la dificultad para comunicarse. Entonces son niños que no logran expresar lo que está pasando. ¿Y cómo lo logran? A través de estas desregulaciones un poco más sensoriales, más conductuales, que son como con el tema de golpear. Pero no. Te puedo decir que no todos los niños que presentan el diagnóstico son niños agresivos. Eso va netamente como en el trabajo que van haciendo los padres previamente, en cómo ellos logran expresarse y cómo no, pero es algo netamente trabajable. Exacto. ¿Ya? Y ojo, porque en algunos casos, creo yo, la agresividad viene precisamente por la no comprensión, por el no comprenderlos, porque qué distinto es pasar tiempo de calidad con ellos y comprender cómo se comunican, ya sea verbalmente, porque en algunos casos también es comunicación no verbal, y el pasar tiempo con ellos, el dedicarles tiempo de calidad, es una muy buena manera de comprenderlos, porque pasarles el tablet, pasarles el teléfono, pasarles el computador, el televisor, para que se acompañen, sí, es cierto, de alguna manera ellos asumen una posibilidad de compañía. Les gusta alguna serie, algún dibujo animado, la música, en fin, pero no es lo mismo a que te des el tiempo de estar con ellos, comprenderlos, entenderlos y ser parte de ese crecimiento, porque es algo que en lo personal yo he visto en muchos casos. Vuelvo a repetir el caso de Anita Manríquez, que es una madre más que recontra presente, y está en todos los pasos, en todos los procesos y en todas esas cosas que va adquiriendo su hijo y que va haciéndolo parte de su vida. Yo me atrevo a pensar que en esa compañía se solucionan también muchos problemas, porque se da la posibilidad de conectar. Exacto. Sí, exacto. Toda la razón. ¿Qué pasa como con algo que acabas de mencionar con el tema del uso de pantallas? Es algo que, bueno, los neurólogos, psiquiatras, siempre están como, ojalá no usarlas. O sea, si necesitas, ojalá sea una mínima cantidad de tiempo, 1 hora, 2 horas máximo. ¿Por qué? Porque eso hace que limites aún más la interacción con los chicos. La intención comunicativa no se da en esto. Hace que los niños que presentan estos intereses restringidos con las pantallas es algo que los absorbe aún más, los cautiva, esto de diferentes luces, diferentes sonidos, ellos poder manejar esto. Entonces ahí muchas veces se dan las descompensaciones también cuando intentamos quitarlas. Mira. Entonces, un niño, por ejemplo, lo que tú decías, es pasar tiempo de calidad con ellos, pero este tiempo de calidad ojalá sea a través de, no sé, juegos de mesa, interactuar con ellos, que ellos sean capaces de comunicarnos y nosotros poder entenderlo, lo que las pantallas lo limita totalmente. Sin duda. Exactamente, y aparte de eso, ojo, también eso es súper transversal, han habido muchas investigaciones neurológicas que la exposición a pantalla de cualquier chico o cualquier persona en un tiempo muy prolongado también tiene cambios neurológicos.
Entonces, también en el sistema de mecanismos, generalmente las redes sociales lo que buscan es generar, interrumpir el proceso de recompensa. Entonces, la persona que más consume quiere que pase menos tiempo y necesita tener mayor gratificación. Entonces, eso no solamente va en los chicos con la condición, sino también es a modo muy general de recomendación. O sea, de repente, claro, hay que inevitable, o sea, ojalá no poder tenerla, pero no, también tiene que ser realista que sí. Entonces, por último, saber, como tú muy bien dices también, Germán, por último, qué está viendo mi hijo, para por último, para poder compartir juntos ese momento. Mira, sabes que estoy viendo este video, esta canción, y también te permite conocer. Y yo creo que otra cosa también importante tiene que ver con esto de, como se dice, abrir el expediente. Es como abrir la caja para poder compartir con los demás, para decir, ¿sabes qué? Mira, por darte un ejemplo, ¿sabes qué? Va a ir con mi hijo a ver el partido de Magic Unido y decirle a la persona, oye, ¿sabes qué? No le molesta tal cosa, para que todos también aprendamos a convivir, porque muchas veces creo yo que los cuadros se complejizan al quizás no trabajarlo y por sobre todas las cosas, o trabajarlo y después ocultarlo, porque también este niño necesita estar interaccionando con su entorno social, con sus amigos, con gente, y por evitar, esto es totalmente contradictorio, por evitar poder el no saber y cómo poder acompañar, uno se restringe más y hace que los chicos quizás sean menos sociables, que sea más dificultoso el compartir con los demás. Por eso es tan importante como el compartir el diagnóstico de los niños con su entorno más cercano, los colegios principalmente, dar a conocer esto para que la comunidad educativa finalmente igual los comprendan y se anticipen a lo que pudiese pasar. Por ejemplo, no sé, a un niño no le gusta que lo abracen, entonces explicarle eso a los niños para que los niños no lo agobien, lo abracen y lleguen a una descompensación. Hablar sobre las descompensaciones, hablar sobre las crisis con ellos para que ellos igual no se asusten al momento de que ocurra y puedan ser una ayuda, más que entorpecer como el momento propiamente tal. En algún momento fuimos al colegio Weekend a hablar sobre el diagnóstico con un primero básico. Y fue súper entretenido hablar con ellos porque los niños eran como que ya venían desde la casa con una base. Entonces ellos decían, no, pero mira, yo cuando él está enojado yo le digo a la profesora. O cuando él tiene calor también le decimos a la profesora para que le saque la chaqueta. Y nosotros no los ayudamos. Entonces como eran pequeñas cositas que finalmente ayudaban a que el niño estuviera bien. Y mira qué importante lo que tú acabas de mencionar, porque ¿qué tienen los niños que no tenemos los adultos? Empatía. Exacto. Los niños son muy empáticos. Y si hay algo, porque generalmente nosotros los adultos creemos que la sabemos todas y que no tenemos nada que aprender de los niños. No, eso no es así. Los niños tienen esa capacidad. Empatizan con la historia, empatizan con la realidad. Sí puede haber descolgado, eso va a estar siempre. Pero la gran mayoría de los niños son empáticos y cuando tú le entregas este tipo de información, la absorben muy rápido y entienden a su compañero o a su compañera, porque lo que tú relatas, yo lo he escuchado también en otros establecimientos educacionales y es un relato que se repite, que es continuo. Y por ahí iniciamos esta conversación y las veces que hemos hablado, hemos terminado hablando siempre de empatía. Exacto. Y fíjate que también ayuda mucho porque generalmente existe el tema de las descompensaciones, pero la descompensación en sí es el límite de los límites. O sea, una persona que esté descompensada o desregulada es porque dio señales y la gente no las pudo tomar. Entonces, por eso también es súper importante para también que todos podamos compartir esta información, porque ha pasado muchas veces que cuando la comunidad está informada, sabe más o menos, no quizás no al 100% de lo que pasa en un niño, pero quizás 3 tips o 5 tips antes que pueda pasar una desregulación. No necesariamente TEA es sinónimo de desregulación. Exactamente. Muchas veces hay chicos que tienen la condición y no se desregulan. ¿Por qué? Porque todo se toma a tiempo, todo se trabaja a tiempo y la convivencia es mucho mejor. Muchas veces los chicos se desregulan porque el entorno, al no estar informado o no tomar acción, permite que eso también vaya avanzando, ese volcán vaya haciendo erupción, pero se puede trabajar sin ningún problema. Y porque a veces, en algunos casos, se desregula el papá, se desregula la mamá por sobre el niño, y no puede ser. O sea, si tú conoces la condición, sabes no puede ser que tú te enojes más
porque el niño o la niña esté teniendo una crisis, en este caso, que es un poco como técnicamente se denominan estas reacciones. Porque yo creo que ahí entramos en una vorágine muy peligrosa, porque lo decía delante Andrea, la comunicación precisamente se pierde, pues, o sea, el emisor y el receptor aquí fallan, y el receptor se está transformando y quiere ser un emisor más que un receptor. Yo personalmente he visto esta realidad, y yo lo hablaba en aquel programa, Roberto, cuando decíamos que mucha gente que ve cuando hay niños que en la calle, en el banco, en el supermercado, hacen una crisis, vienen con la reacción, ella donde aparece lo moral, ¿cierto? Claro. Oye, mi hijo no es así. Claro. Oye, yo he criado súper bien a mi hijo porque mi hijo no tiene... Pero desconocen que detrás hay en ese momento una reacción de una crisis, una descompensación que hace que ese niño o esa niña esté reaccionando de esa manera, y que comúnmente muchas madres o padres no pueden hacer mucho más que quedarse ahí esperando a que baje esa intensidad, y en eso pasan minutos y a veces largos minutos en que esa descompensación logra disminuir. Y vemos el prejuicio, volvemos otra vez al prejuicio, el niño maleducado, el niño desordenado, el niño que no lo controlan, que no lo saben controlar. Pero detrás está esta otra historia de un niño que está haciendo crisis, un padre o una madre que está con esa crisis aumentada, porque además aparecen los dedos morales apuntadores. Y eso es algo que hemos escuchado, yo aquí en este estudio lo he escuchado muchas veces, sobre todo con la gente de la agrupación Mentes Brillantes, que en muchas oportunidades conversamos acá, y aparecía esa realidad lamentablemente, y tiene que ver porque allá afuera hay una cantidad de habitantes de nuestro país, de nuestro mundo, que no está informado y no está preparado para entender esa realidad. Pero es educación, así como pudimos ver, y avanzar como sociedad también. Esto siento yo que es una forma más de convivir. Simple y llanamente es eso. Muchas veces nos miramos, como tú muy bien dices, el ombligo de repente, y ojo también con eso, porque las formas de crianza, claro, quizá en este caso un chico con condición tuvo una descompensación, quizás tu hijo futuro, si tienes problemas de comunicación, va a iniciar problemas de consumo, va a iniciar otro tipo de situaciones. Nadie es perfecto ni monedita de oro para que las cosas puedan pasar. Mientras mayor comunicación tengas, mientras mayor conocimiento tengas sobre tu hijo, volviendo quizá al tema de la condición, pero creo que es transversal a muchas eso, o sea, mayor comunicación tengas con el establecimiento educacional, mayor colaboración tengas con el entorno, y también entender de que este chico que quizás que tenía la condición, no es solamente que lo entendamos a él, sino también cómo vamos a ir criando a este chico para que también pueda ir superando y pueda ir avanzando en su flexibilidad. Ojo también con eso, y creo que es otro mito también importante. Los chicos que tienen condición de espectro autista dentro del espectro también son sumamente flexibles. No es que vengan estampados con un timbre, digamos, que son así y no van a modificar nada. Han habido cambios muy grandes, por eso también se habla de espectro, no un asunto rígido que tiene este tema, y hagamos lo que hagamos, no va a pasar nada. Lo bueno es que también podemos decir hoy día contamos con una ley TEA que, en lo personal, esta es una opinión muy personal, siento que ha ido transformándose un poquito en un saludo a la bandera. No es algo que podamos decir que desde que se promulgó estemos viendo resultados, porque falta mucho todavía, sí. Falta mucho en lo público y en lo privado. En lo público y en lo privado falta mucho para avanzar en infraestructura, en entendimientos. Hay algunas empresas, aquí la voy a nombrar, aunque no se debería, pero Sodimac, por ejemplo, sí. Ha sido muy empático con esta condición. Han implementado la hora del silencio, sí. Han hecho actividades, por lo que... ¿Por qué lo nombro? ¿Y por qué nombro a Sodimac? Porque hay muchas más empresas que podrían hacer esta hora del silencio. Recuerdo una vez conversábamos con Lorena, una mamá de una niña TEA, que decía que ir al supermercado con su hija era un tema, porque en el supermercado hay música, ponen música, y a su hija le molestaba. Tiene que poner los fonos, y aún así no aísla totalmente el ruido de lo que está ocurriendo dentro del supermercado. Entonces, por ahí
vuelvo a repetir, hay todavía una falta de adecuarnos a esa ley y por ahí también quizás control, porque las leyes, ¿qué significan? Ejercer control. O sea, disculpen lo burdo del ejemplo, pero yo recuerdo hace 20 años atrás las personas fumaban donde querían y resulta que apareció una ley que restringió los lugares donde se fuman y hoy día, mira cómo son las cosas, hoy día hay lugares exclusivos para fumadores. Si a alguien se le ocurre, por ejemplo, fumar en un estadio, va a recibir inmediatamente la recriminación, pero no solo la recriminación, puede ir perfectamente detenido por no cumplir con esta ley. Creo yo que hace falta un poco más de fiscalización respecto a la ley TEA, porque es la única manera de que nuestra sociedad vaya entendiendo de que tenemos que ir acomodándonos a una realidad que viene de hace tantos años atrás, pero que hace muy poco que le estamos dando la conciencia que necesita. Sí, yo agregaría, bueno, yo sé que lo hacen, pero quizás también es bueno y por eso también agradezco a Andrea que haya venido, es el hecho también de poder preguntar a las personas también involucradas, a las personas que tienen la experiencia profesional, porque, insisto, muchas veces nos quedamos con las cosas del libro. Y las cosas del libro son ciertos márgenes que nos pueden entregar, pero entre el libro y la experiencia también hay un mundo, como plantea Andrea, podemos hablar de condición de espectro autista, pero podemos tener 5 personas y son 5 realidades, 5 formas de ver la vida absolutamente distintas y 5 intervenciones totalmente diferentes. Así que en la medida que nos vayamos implicando y también vayamos participando en este proceso, va a ser mucho mejor y yo creo que también, como lo conversábamos en su vez con Viviana alguna vez, por lo menos existe. Vamos avanzando y vamos perfeccionándole y va a tomar un poco más de tiempo. Ahora, ¿cuánto tiempo va a ser? Depende también de la disposición de cada uno de nosotros. Precisamente respecto a eso, Andrea, ¿cuál sería tu apunte final respecto a esto que hemos conversado hoy? Sugerencias, más que opiniones, sugerencias y consejos también para padres que ya llevan tiempo con esta condición y padres que están asumiendo esta condición. Buscar ayuda, sobre todo en una primera infancia, informarse con respecto al diagnóstico, no quedarse con solo una opinión, buscar, conocer a su hijo, tanto sus fortalezas como sus necesidades, dar a conocerlas también en el entorno que los rodea. Que la palabra inclusión no quede solo como en eso, como en una palabra. Me ha pasado mucho con colegios, con diferentes personas que se toman de esta palabra, pero la verdad es que concretarla y llevarla al hecho es muy difícil y les cuesta bastante. Entonces hago como esa invitación a tomarle el peso a la palabra inclusión, a acompañar a estos niños, a integrar a estos niños, a hacerlos parte de... No necesariamente abrirle un cupo en un colegio significa incluirlos. Claro. Entonces, claro. Qué buen concepto. Qué buen concepto. Y ahí el llamado a los colegios a hacerle sentido a eso. No porque se le abre un cupo a un niño es que estamos siendo inclusivos. No porque pusimos una rampa de acceso el restaurante está siendo inclusivo. Creo que la evolución va un poquito más allá. Y me parece que buena conclusión de programa el día de hoy, porque el ser inclusivo no es solamente ponerte la polera, no es solamente poner el letrero, es también tener actitudes y una evolución constante respecto a esta realidad. Andrea, lo personal, te agradezco por ese concepto final. Siempre sacamos algún aprendizaje adicional de todas las conversaciones. Te agradezco mucho por el concepto final, por tus conceptos también en términos generales, por lo que realizas cotidianamente, el ser independiente. En un rubro como este, me imagino, en el inicio de haber sido muy difícil. Te felicito por eso, por haber perseverado y por seguir trabajando con estos niños que tanto te necesitan el día de hoy. Muchas gracias. No, para mí ha sido un placer acá estar con ustedes y compartir un poquito de este conocimiento y dar a conocer a la comunidad lo que significa el diagnóstico hoy en día. Y conociendo a Roberto no va a ser la última, ¿cierto? No, para nada. Y vamos a ir conversando algunos otros temas también en los tiempos que Andrea tenga. Pero de verdad un gusto, un lujo y también acercar de que existen profesionales también acá dentro de la ciudad, también para que puedan acudir y pues, quizás un consejo, una orientación, algo, pero es importante ir tomando acción porque esto se puede convivir
súper bien en la Antes medida de que la acompañamos. despedida, Dígame. Andrea, darte la posibilidad también de que tú nos cuentes Sí. dónde se te puede ubicar, los papás que quieran quizás conversar contigo y tener una aproximación ahí para poder colaborar con ellos profesionalmente. Me parece muy importante también que nos comentes ahí dónde te Vale. pueden ubicar. Ok, muchas gracias. Miren, mis redes sociales, Teo Andrea Salazar, me pueden encontrar también en mi consulta, en Pedro de Oña 50, y las redes sociales más que nada, es como con eso con lo que me estoy moviendo hoy en día. Así que, no sé, a Roberto se los Sí. pueden consultar también, él igual tiene mis contactos, así que no hay problema con 100%, 1000% recomendada. Así eso. que Muchas gracias.